este decreto que él está pidiendo aquí, pues ¿a quién está usted adorando? ¿A Dios o al que está escrito aquí? Obviamente, al que está escrito aquí. Y él sigue. Solo en el IV siglo reconoció la ley civil del Imperio Romano este acontecimiento semanal, determinando que en el día del sol, los jueces, la gente de las ciudades y de las diferentes cofradías, gremios, no trabajarían. Y él dice, sería pues errado de ver en esta antigua legislación sobre el ritmo de la semana una circunstancia puramente histórica, sin significado especial para la Iglesia, asunto que ella podría poner de lado. Aún después de la caída del imperio, los concilios no pararon de insistir sobre los arreglos acerca del reposo dominical. Así que él dice, no piensen que eso era historia, estoy hablando de ahora. Y después él sigue y cita la famosa encíclica de Papa Leo, Rerum Novarum, que yo les cité en gran detalle, ¿se acuerdan? En la conferencia sobre el nuevo orden mundial, de cómo está bien robar si uno quiere y cuánto uno tenga, en cuanto uno tenga necesidad y todas esas cosas maravillosas y toda la cuestión de la economía y de cómo va a funcionar en el futuro. Y después él dice, por tanto, también en las circunstancias particulares de nuestro tiempo, los cristianos naturalmente lucharán para asegurarse que la legislación civil respete su deber de guardar el Domingo Santo. Así que él está pidiendo por legislación civil a favor del domingo. Y el periódico Sunday Times, Londres, 5 de julio de 1998, dijo, el Papa lanza una cruzada para salvar el domingo y pone en claro que en el domingo no se tiene que trabajar porque tiene que ser celebrado como el Día del Señor. Esto lleva al Papa a una confrontación con la palabra de Dios y la cuestión del sábado. Hasta el ministro del Interior israelí quiere introducir el domingo, aquí dice en alemán. Esto es algo interesante. Junio del 2000 en el periódico Süddeutsche Zeitung en München, Alemania. Así que tenemos a los derechos humanos. Sí, pero esos derechos humanos tienen límite y el límite es que uno tiene derecho a ellos solo en cuanto uno obedezca al sistema papal. Aquí hay un derecho a la libertad de religión, pero la libertad de religión significa que ya no se permite predicar a nadie sobre Jesucristo o sobre cualquier doctrina, porque eso sería una ofensa de la libertad de la otra persona, no de su libertad. Y después él publicó esta fascinante carta apostólica que se llama Ad Tuendam Fidem, y significa defender la fe, y por medio de la cual ciertas normas vienen introducidas en el Código de la Ley Canónica y en el Código de los Cánones de las Iglesias del Oriente, Catholic World News. Y el Canon 1436 de la Iglesia Católica tiene ahora que decir, según el Papa Juan Pablo II, quien quiera que niegue o se ponga cualquier verdad que tiene que ser creída con fe divina y católica o repudia la fe cristiana en su totalidad y no entra en razón, después de haber sido advertido de manera legítima, tiene que ser castigado como un hereje. Oh, fascinante. Así que el Papa Juan Pablo II pide que las personas que no están de acuerdo con él tienen que ser castigados como herejes. ¿Cuándo fue la última vez que ellos hablaron así? En la Edad Media. Increíble. Ellos pueden ser castigados con castigos, incluyendo también la deposición, es decir, el quitarle a uno lo que le pertenece. Y aparte de esos casos, quien quiera rechace una doctrina mantenida de manera definitiva por parte del pontífice romano, pregunta, ¿no acaba él de definir que nosotros tenemos que guardar el domingo, sí o no? Bueno, ¿qué pasa si yo soy un adventista del séptimo día, y yo digo que la Biblia dice que el séptimo día es el sábado? ¿Entro yo en conflicto con él, sí o no? Sí. Por parte del pontífice romano o del colegio de obispos que ejercen su magisterium auténtico, o también esta persona acepta una doctrina condenada por parte de ellos como errada. No acaba de decir que lo que él cree y que cualquier otra cosa no es correcta, y no regresa a sus sentidos después de haber sido advertido de manera legítima. Esta persona tiene que ser castigada con una pena apropiada. Palabras muy bellas. ¿Cuál era la pena apropiada en el pasado? La muerte. La muerte era la pena apropiada. ¿Usted cree que ellos podrían llegar a ese punto? ¿Usted cree que podrían llegar hasta ese punto? Bueno, eso es interesante. Y después ordenamos que todo lo que ha sido declarado por nosotros, la palabra nosotros está escrita con la primera letra mayúscula, todo lo que ha sido declarado por nosotros en esta carta apostólica, motu proprio, es decir, siendo realizada por su iniciativa, es firme y tiene validez. Y nosotros ordenamos que sea incluido en la ley universal de la Iglesia Católica, es decir, en el Código de la Ley Canónica, en el Código de los Cánones. Dado en Roma, San Pedro, el 18 de mayo de 1998, en el 20º año de nuestro, escrito con la primera letra mayúscula, nuestro pontificado. Es bastante arrogante, las palabras nosotros y nuestro, escritas con
primera letra mayúscula. ¿Quién más las utiliza? Nosotros y nuestro con la primera letra mayúscula. Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Así que el Papa dice aquí de manera muy críptica que Él es Dios y que Él domina sobre usted y que Él le está diciendo de guardar el domingo, sea que le guste o no. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 10, yo les dije que hay en realidad solo dos movimientos religiosos mundiales en el mundo? Uno es el sistema católico romano y el otro es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El sistema católico romano predica, guarda el domingo y guarda mis mandamientos. Y la Iglesia Adventista predica, guarda los mandamientos de Dios y permanece fiel a Él. Y el sábado es una señal de la obediencia a Dios. Guarda el sábado, escuchan a la palabra de Dios y no escuchan a la palabra del hombre. Bueno, ¿se acuerdan de esto? De hecho, en el 1969, por la Iglesia Católica, no fue el creador del universo en Génesis 2, de 1 a 3, pero la Iglesia Católica puede defender el honor de haber otorgado al hombre una pausa de su trabajo cada 7 días. La razón y el sentido común demanda la aceptación de una o de la otra de estas alternativas, o el protestantismo y el guardar el sábado como día santo, o el catolicismo y guardar el día domingo como santo. Un compromiso es imposible. ¿Se acuerdan de esta cita? Esta era Roma hablando. Y ella dice, el domingo es la descendencia de la Iglesia Católica, ya hemos leído de esto, y los protestantes no han tomado represalia sobre esta situación. Y siguen, usted puede leer la Biblia del Génesis y el Apocalipsis y usted no encontrará ni una sola línea que autorice el domingo. Y están bien en lo correcto, lo han estudiado bien. El cardenal Gibbons conoce su Biblia. Ellos insisten que es una creación de la Iglesia Católica, es una ley de la Iglesia Católica y los protestantes dan honra a la Iglesia Católica cuando ellos obedecen. Ahora, en la parte de las preguntas en este boletín, ellos se ocurrió en el 1942. Y tendrían que guardar el día sábado como santo. Ahora, y viene a la página web internet católico romana, immaculateheart.com, corazonimaculado.com, y fue publicada en el diciembre de 2003. No es hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, déjenme leérselo. Es algo muy fascinante lo que la Iglesia Católica Romana tiene que decir hoy en día sobre este asunto. La mayoría de los cristianos, aquí están las referencias, esto viene directamente de ellos, no de mi parte, yo no me he inventado esto. La mayoría de los cristianos suponen que el domingo es el día de adoración de que la Biblia aprueba. La Iglesia Católica Romana protesta que es ella que transfirió la adoración cristiana del día sábado bíblico al domingo. Y que tratar de argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es algo deshonesto y una denegación de la autoridad católica. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas solo en la Biblia, tendría que adorar en el sábado. Muy bien, esa es la Iglesia Católica Romana que habla hoy. ¿Usted cree que podría ir más allá? Eso sería interesante. ¿Qué más tienen que decir? Bueno, ellos volvieron a publicar este artículo que habían publicado en el 1893, del cual yo les cité en la última conferencia. Ahora, ¿por qué están publicando otra vez este artículo en su totalidad en el sitio Internet católico? Bueno, ellos están diciendo aquí que en el 24 de febrero del 1893, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día adoptó algunas resoluciones que apelaban al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos sobre una decisión de la Corte Suprema que declaraba que los Estados Unidos eran una nación cristiana y sobre una acción del Congreso que decía que podía legislar sobre el tema de la religión. Y en respuesta a esto, en el mes de marzo de 1893, la Asociación Internacional de la Libertad Religiosa publicó esas resoluciones en un folleto titulado Appeal and Remonstrance, Apelación y Protesta, y habiendo recibido uno de estos, el editor del periódico Catholic Mirror de Baltimore, en el estado de Maryland, publicó una serie de 4 editoriales que aparecieron en ese periódico en los días 2, 9, 16 y 23 en el mes de septiembre del año 1893. Este periódico, llamado Catholic Mirror, Espejo Católico, era el órgano oficial del cardenal Gibbons y del Vaticano en los Estados Unidos. Así que ese es un documento muy oficial que ellos publicaron. ¿Y por qué lo publicaron? Porque los adventistas del séptimo día apelaron para mantener la iglesia y el Estado separados. Ahora, su sitio de internet, Mary Online, María en línea, vuelve a publicar ese artículo en su totalidad. Y no voy a hablar de él en detalle. Otra vez, básicamente, el artículo dice, es una buena presentación sobre el sábado.
Y es un estudio maravilloso, mejor o igual a lo que cualquier erudito en la iglesia adventista del séptimo día haría. Y el estudio dice por qué el sábado es el día del Señor. Así que ellos prueban de la Biblia que el sábado es el séptimo día, es el día del Señor, para que ellos puedan alegar que lo cambiaron. Y no son tímidos sobre el hecho de haberlo cambiado, y no esconden este hecho, ellos lo admiten. Y de manera arrogante, estos son los hechos. Así que ahora continuemos. Voy a citar un poco más de este artículo donde ellos dijeron, el protestante dice, ¿cómo puedo recibir las enseñanzas de una iglesia apóstata? Ahora nosotros preguntamos, ¿cómo has logrado recibir sus enseñanzas durante toda tu vida en directa oposición a tu maestro reconocido, la Biblia, sobre el asunto del sábado? Ese fue el artículo en el 1893. Y después, los que siguen la Biblia como su guía, los